Fuga de más de 300 reclusos de una importante cárcel. Las autoridades haitianas han tomado algunas medidas para evitar que puedan pasar a República Dominicana. Y en la frontera había una situación de confusión, cierre de la puerta principal, camiones paralizados y protestas de ambos lados de personas que están vinculadas en el comercio en Dajabón. Tenemos a Conel Franco, director de prensa del masacre.com desde Dajabón. Buenas tardes, Conel. Buenas tardes, un saludo muy especial a ustedes, así como a los amigos radio oyentes que están en sintonía en este momento. ¿Cuál es la situación en este momento y lo que ocurrió en el transcurso del día en la frontera? Sí, en el transcurso de lo que va del día ocurrió que en las primeras horas la frontera estuvo prácticamente cerrada hasta eso de las 10 de la mañana. Tradicionalmente los haitianos, especialmente los comerciantes que vienen al mercado fronterizo de Dajabón, lo hacen a las 7 de la mañana. Hoy fue a las 10 que se permitió el paso de ellos y con cierto tratamiento especial porque la frontera militarmente está reforzada como medida de precaución. Naturalmente no es que hay una situación de alarma ni nada que se parezca. Lo mismo se ve en las inmediaciones de la franja fronteriza, en la población haitiana de Guanament, que queda frente a nosotros, frente al municipio de Dajabón. En cuanto a la parte de la ciudadanía, se puede decir que una gran parte está como en una especie de alerta, porque la cercanía de Dajabón con el territorio haitiano es de apenas metros. El que conoce esta población sabe de lo que le estamos hablando, y el que no la conoce, pues podemos decirle que la frontera tiene prácticamente en cuanto a territorio menos de 500 metros. La frontera dominico-haitiana es una metáfora. Continúe, efectivamente. Gonel, pero estas personas escaparon de Puerto Príncipe y no fue ayer ni fue hoy, fue antes de ayer. Entonces, el punto más cercano de República Dominicana con Puerto Príncipe, de hecho, no es Dajabón. Bien podríamos ubicarlo en la zona sur, en Jimaní. Y ante personas que evadieron las cárceles ya hace varios días. ¿Por qué este temor el día de hoy? No es que no es válido, es que como que debió empezar hace varios días ya. Sí, mira, se ha dicho que Dajabón no es el punto más cercano, sin embargo, apenas dicen algunos que nos divide el río y otros que nos une discúlpame. Cuando te hablo del punto más cercano, me refiero al punto más cercano de Puerto Príncipe, del lugar que de la es donde fuga. estaba la fuga, claro. Porque es cercano a Haití, evidentemente, es el punto un fronterizo. municipio cerca de Puerto Príncipe, el de la cárcel de Croix de Bouquet. Ya bien, sí. Estamos haciendo la comparación con la capital, en esa parte. Exacto. Tiene razón. Lo que pasa es que tradicionalmente este ha sido un punto como preferido frente a situaciones de conflictos. Yo recuerdo en una ocasión, en un intento de golpe de estado al presidente Aristí en Puerto Príncipe, unos 6 militares cruzaron la frontera y fue por aquí, por Dajabón. Entonces, esa más o menos es la explicación que se tiene. Incluso se dice que como la frontera por aquí es un tanto más amplia, quizá esa sea una razón, y no hay un militar metro por metro, aunque está militarizada siempre la frontera, pero no hay un militar metro por metro. Donde hay kilómetros. Por lo que hay kilómetros en algunos frontera abierta y sin la presencia de militares. Hay puntos que no, pero hay otros puntos que ciertamente hay kilómetros entre un militar y otro. ¿Y cómo quizás creer? Eso explica un poco esa pregunta que ustedes hacen y se hacen. Conel, muchísimas gracias. Sí, cómo no, aquí estamos a su orden desde esta sala de redacción de Linieros TV y del masacre.com. Gracias, Conel Franco, director del masacre.com desde Dajabón. Algunas inquietudes de los comerciantes y ciudadanos. Todo está como normal. Dajabón, pero todo está tranquilito por ahí. El próximo 16 de agosto, los 2 años de la gestión del presidente Danilo Medina, desde hace semanas, hay muchos análisis, mucha gente. ¿Cómo fue que tú dijiste? Los anales. Además de una campaña muy temprana en los diferentes partidos
incluido el de gobierno. Medina tenía meses cuando desde su partido comenzaron las aspiraciones de gobierno. Danilo Medina llega al segundo año, como la mayoría de las gestiones, con un buen reconocimiento de la población, pero como quizás 20, 30 puntos más del promedio. O sea, Leonel le fue bien en los 2 primeros años, Hipólito estaba muy bien en los 2 primeros años, en fin, pero Danilo Medina llega un poquito más allá. Hay puntos importantes, hay otras cosas iguales que no han cambiado en estos 2 años, pese a la promesa de hacer lo que nunca se ha hecho, continuar lo que está bien, corregir lo que está mal. Lo que está mal. El 4%, lo que el ministro de Educación llama la revolución educativa, entiendo que es uno de los puntos más luminosos de la gestión de Danilo Medina. Es una ley a la que faltaron las administraciones anteriores. Danilo Medina se comprometió en la campaña, igual que el candidato Mejía, gana Medina y la ejecuta. Ejecuta pese a una presión tributaria que realmente no favorecería la aplicación de un 4% a un solo sector del ámbito nacional. Pues comenzó esa aplicación, un gran respaldo de la población, concentrado fundamentalmente en la construcción de escuelas, porque faltan escuelas y necesariamente había que focalizarse ahí, en lo que se trabaja en mejorar la formación de los maestros, que es un aspecto fundamental en lo que pudiera ser una revolución o digamos que una escaramuza educativa, lo que sea, pasa necesariamente por la formación del maestro, que son quienes forman a los estudiantes. Pero critico a los que critican que se concentren recursos en la construcción de escuelas. La tanda extendida dentro de ese ámbito educativo también es un paso muy importante por cuanto permite mayor docencia a los estudiantes. Teníamos un promedio de 2 horas 40, 2 horas 30 y el lamentable lugar de la posición 139 o 140 de 142 países. Entonces, mejoramos la infraestructura, caminamos ahora a mejorar la formación de los maestros y se comienza en unas 800 escuelas en la tanda extendida, que es fundamental para ir transformando la educación en la República Dominicana. Las visitas al campo con el sello personal del presidente, también es un cambio con relación a la administración anterior, que era muy citadina. Fernández no gustaba mucho de ir al campo. Danilo Medina decide concentrar recursos en el apoyo a medianos y pequeños productores y fortalece también las pymes. En ese tenor, lo relativo al sorteo de obras, democratiza ese ámbito, estaba en muy pocas manos, sorteo y las licitaciones y las veedurías para las licitaciones. Aunque puedan haber escapes, aunque puedan estructurarse licitaciones que se hagan o se constituyan para que puedan caer en determinados nombres, en determinadas manos, pero indudablemente que con relación al manejo de esa área en los años anteriores es un paso importante en lo relativo a la transparencia de la administración de Danilo Medina. En el gasto, hay una mejoría del gasto, no hay una reducción de nómina, el servicio exterior, bien gracias, un fracaso total, pese a que Danilo Medina tenía el diagnóstico de lo que había y lo que ocurría en el servicio exterior. Es a partir de esta semana que se dice, bueno, ya ha habido algunos cambios, ha habido algunas sustituciones en el servicio exterior, pero no se ha hecho el trabajo en ese ámbito.
El solo de los 3 pactos que tiene la Agenda Nacional de Desarrollo, se ha firmado uno, el educativo, falta el fiscal y el eléctrico. 2 puntos muy difíciles y muy sensitivos. El fiscal, porque cuando hablamos de la fiscalidad solo es para aumentar impuestos. Ahí tenemos un problema con los $200. Se tomaron algunas medidas que llevaron el ITEVIS hasta el azúcar y el café, medidas muy duras. Sin embargo, no hacemos un replanteamiento de los impuestos en función de que no sean indirectos, sino directos, y gravar a los que más ganan. Ahí ha habido fallas importantes. Yo no sé cuál sería el cambio que podría producir Danilo Medina a partir del 16 de agosto, pero ahí hay un serio problema en recursos insuficientes, teniendo que buscar 205.000 millones en préstamos para cuadrar el presupuesto de este año. No sé de cuánto será bajado el déficit, pero todavía será una suma muy importante. El pacto eléctrico en ese ámbito es un desastre. Pendiente, de los que no se han firmado, el fiscal y el eléctrico, y en un momento en que las generadoras comienzan nuevamente a presionar pago, y tenemos a las plantas de carbón en una situación de incertidumbre, porque no ha aparecido financiamiento internacional, financiamiento local tampoco, pese al grito un poco desesperado de Ichara hoy, o ayer, del capital local, de que participan hasta como accionistas. Ofrece al sector gente que está en otra cosa, que es una y que probablemente el planteamiento es interesante, pero hay gente que está en otra cosa. Y bueno, y para concluir, están en Washington, o salieron para Washington con la anunciada ayuda del embajador norteamericano, que dijo, que fue algo que no se ha manejado mucho, que es un seguimiento a lo planteado por Biden en la visita que hizo a República Dominicana, cuando habló del uso hizo propuestas de que se podía hasta buscar el financiamiento para la utilización de gas, que fue una incursión muy importante del gobierno norteamericano en la discusión de la solución al tema eléctrico. Muchos pros, muchos contras, pero seguiremos debatiendo. A mí el 16 de agosto del 2012, perdón, yo recuerdo que me emocionó profundamente en el discurso del presidente el anuncio del plan Quisqueya Aprende Contigo. Eso. Es posible que en República Dominicana no haya habido un precedente similar a Quisqueya Aprende Contigo y que posiblemente no se repita algo de la magnitud de Quisqueya Aprende Contigo. Luego podremos evaluar en detalle cada indicador de control de ese programa. Pero lo que implica en dignidad, lo que implica en promoción social, lo que implica en superar la pobreza, el simple hecho de saber leer y escribir, y el propósito de un gobierno entero empujando en la dirección de declarar a un país, República Dominicana, libre de analfabetismo, dentro de estos 4 años, falta un año para lograr ese objetivo. Minutos más, minutos menos, podemos hacer críticas por aquí, por allí, que si le faltó pagarle a no sé quiéncito, que si la dieta está pendiente de no sé quién. Señores, esto es verdaderamente revolucionario. A mí se me aguaron los ojos y yo no lo pude evitar. En el momento en que escuché el anuncio, sabía que se había estado trabajando con eso desde la transición y que había habido colaboración incluso de Cuba para lograr el objetivo. Pero muchos sectores convergieron para poder empujar en esta dirección. Yo no sé cómo va a concluir la popularidad de Danilo Medina al término de estos 2 años que le quedan, ¿verdad? Ciertamente hay muchas cosas que uno quiere ver y que no ha visto. Cristian mencionaba el caso del servicio exterior, que es algo que parecería de posible inmediata solución en el año 2012 y que 2 años después todavía pues estamos, no sé,
un poco ahogándonos en esa agua tumultuosa del clientelismo. Evidentemente que el problema de la energía es uno de los más importantes, pero eso no tiene una solución tan rápida y tan fácil como pudo haber tenido otras cosas que no, por asuntos y conveniencias de política, no se han hecho. Uno tiene esas quejas, pero verdaderamente yo siempre me voy a quedar con Quisqueya Aprende Contigo. Para mí Quisqueya Aprende Contigo es como un sueño y es operativizar un anhelo de tanta gente. Yo recuerdo mis hijos muy pequeñitos que aprendieron a leer y escribir muy temprano y en 2 idiomas por la facilidad de educación que tiene la clase media y gente ya con ciertas posibilidades. Y yo recuerdo a mi hijo como de 6 años marcándole el teléfono a don José, el señor que era el vigilante, porque el señor a sus 60 y tantos años no sabía leer y escribir. Y yo me quedaba mirando la paradoja, observando la paradoja de este niño con tantas posibilidades, con 2 idiomas, y una vida que iba subiendo y una vida que se iba apagando, pero rodeado de la más oscura ignorancia. Entonces, sí, a mí Quisqueya Aprende Contigo todavía me conmueve hasta las lágrimas. Yo me identifico mucho con el análisis o con la evaluación que hizo en la introducción del tema Cristian Jiménez. Me parece que lo que ha planteado es objetivo, sobre todo respecto a los éxitos, a los aspectos positivos de la gestión de estos 2 primeros años del presidente Danilo Medina. Si fuera a agregarle algo, inclusive, en el plano positivo, mencionaría el sector turístico, donde ciertamente el gobierno de Hipólito Mejía ha logrado, de Danilo Medina, ha logrado... ¡Lapsus in tremendus! Se puede saludar a Freud para continuar con el programa. Gracias. Ese lapsus 6 años después. El presidente Medina ha logrado avances notables. No hay duda de que la tasa de crecimiento del flujo de turistas hacia la República Dominicana ha mantenido una escala ascendente de manera sostenida en estos últimos 2 años. Inclusive justamente el mes pasado hubo un crecimiento comparativo con respecto al año anterior de un 9%. El crecimiento, por ejemplo, promedio en la región del Caribe anda entre un 3 y un 4%. Registrar una tasa de un 9%, aunque sea en un periodo limitado, pero además se ha dado también en los primeros meses de este año. Hubo un momento, inclusive, hubo un mes, creo que fue correspondiente a junio, donde el crecimiento anduvo en un 18%. Eso es mucho. Claro está, tiene que ver con momentos, tiene que ver con periodos, tiene que ver con situaciones coyunturales que no necesariamente deben mantenerse. Pero no hay duda de que el crecimiento del turismo es una de las buenas noticias que se han registrado en estos 2 años de gobierno del presidente Danilo Medina, aunque hay un pero respecto inclusive al sector turístico, a este aspecto positivo del crecimiento del turismo. Es otro problema que es importante por sí mismo, que es el sector eléctrico, el problema eléctrico. Señores, el turismo dominicano solo se ha desarrollado de manera sostenida en la República Dominicana, básicamente con el apoyo de los sistemas aislados, o sea, no dependiendo del sistema interconectado nacional. Las comunidades turísticas, y incluyo en ese segmento a Santo Domingo, que dependen del sector interconectado nacional, del sector eléctrico interconectado nacional, tienen muchísimas dificultades para convertirse en polos de atracción turística en nuestro país, por una razón muy sencilla, porque los turistas no asimilan la idea de llegar a una ciudad apagada, de llegar a una ciudad donde hay dificultades, por ejemplo, para proveer un servicio continuo de energía eléctrica, de ciudades donde usted está en un lugar y de repente hay un apagón y hay que prender una planta de emergencia, si la hay, ¿no? Normalmente la mayoría de los negocios que ofrecen cabida, por ejemplo, a la actividad turística, tienen
plantas de emergencia. Se puede decir que prácticamente más que emergencia, sus propias plantas. Sí, sus propias Ellos plantas. no confían en... Efectivamente, pero el crecimiento sostenido del turismo va a tener que enfrentar la gran dificultad de la incapacidad de respuesta que tiene el sector eléctrico interconectado nacional. Porque es verdad, Punta Cana cuenta con 3 sistemas aislados. El CEPEN, que opera en la zona de hotelera, la zona del grupo Punta Cana y la zona de Cap Cana. Ahí hay 3 sistemas aislados. Bueno, y si que un poquito más para acá está Valladolid, que también tiene un sistema propio. Valladolid, y las terrenas tienen un sistema propio también. Que al lado de Valladolid está Costa Sur, que es otro sistema eléctrico. Las terrenas tienen también su sistema propio. Que depende básicamente que depende del Central Romana. Las terrenas hay uno, en Limón hay otro, y en Puerto Plata, ahí están los Selman, precisamente, ahí hay otro sistema interconectado. Es verdad que el servicio de energía eléctrica es más caro, la tarifa es más cara, claro está, no es subsidiado, y en consecuencia el gobierno no tiene que invertir dinero extra para mantener la estabilidad, entre comillas, del servicio, pero aún así, el desarrollo del turismo no se hubiera producido en la República Dominicana si no hubiera contado con esos servicios ofrecidos por los sistemas aislados que operan en las principales comunidades turísticas. Vamos a seguir con este tema, con Pablo Maquina, Nivel Rosario, pero después de los comerciales. Cambio y fuera, Mauricio.